Buenas noches, soy Ana María Lomelí. 500 años del encuentro de dos mundos. Muy pronto en sus pantallas, Hernán, la serie. Pero ¿quién fue Hernán Cortés? ¿Héroe, villano, mito o leyenda? Hoy al filo, Dagoberto Gama, Moctezuma. Dagoberto Gama, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Ana María. No Gracias. sé si ponerme de pie, porque lo tienen que ver como Moctezuma en esta serie de Hernán, ¿no? Que pues no sabemos si es mito, leyenda, o héroe o villano. Exacto. ¿No? Tendremos mucho que platicar. Háblanos de Moctezuma, de tu personaje. Pues mira, Ana María, primero pues muchas gracias por la invitación Bienvenido a este siempre. casete y pues la verdad estoy pues emocionadísimo por esta serie que viene, Hernán, en donde Dopamine, Onza, Dopamine, que nuestra mexicana Onza de España, una gran historia, digamos, ya de por sí vivida, pero escrita y llevarla a la pantalla, pues francamente es una sensación en este momento muy particular porque es un encuentro, o sea, es a propósito de los, De los de la 500 conquista de los años, 500 años. de este encuentro cultural, ¿no? De dos mundos. De dos mundos. De este choque. Totalmente, este choque al cultural, este encuentro de dos grandes como Hernán Cortés, Moctezuma, y con la gran pasión y la gran responsabilidad de toda la producción, de verdad, de llevar todos los elementos más importantes para llevar a cabo esta serie, como la historia, por supuesto. Claro. La documentación. Tuvimos altos asesores académicos, historiadores, antropólogos, arqueólogos, muy cerca de nosotros. También la parte mexica, digamos, encabezada sí. por tu servidor haciendo Moctezuma. Todo nos lo plantearon como que teníamos que hablarlo en náhuatl. Entonces, pues nos pusieron maestros, Ana María, ¿no? Maestros de náhuatl y coach, lo que se le llama en el set todo el tiempo de la filmación. ¿Qué te acuerdas del náhuatl? Por ejemplo, Axtoshitenegua inix itexpa, palabras de esta lengua que quiere decir vengan, nosotros somos, en fin. El náhuatl es poesía, normalmente. Para decir amanecer se dice un ave que pasó por el crepúsculo a las 7 de la mañana, por decir eso quiere decir amanecer. No es una traducción literal de palabra por palabra, son ideas. Por eso es que se dice que es una poesía. Exacto. Oye, y Moctezuma, qué hombre. Defínenos a Moctezuma. Moctezuma, él se veía como Dios, aunque fuera, digamos... Bueno, sí era un tlatoani. Era un tlatoani, el gran tlatoani, el gran jefe, el emperador. Señor hombre, por encima de los señores, totalmente. Veía yo, en la traducción de su nombre. Exactamente. Entonces, pues era un hombre que gobierna más o menos, digamos, a partir de 405 hasta el 21 más o menos. Pero toda la antes de la llegada de Cortés, fue un hombre poderoso. Evidentemente, tú sabes que para llegar a ese Tlatoani tenías grandes sacerdotes, grandes guerreros, grandes hombres, cultos, limpios, pulcros, todo esto, organizadores sociales, políticos. Eso fue Moctezuma en aquellos, hace 500 años ya, y llevando a cabo una civilización, pues, de primerísimo nivel. Una organización también muy interesante. ¿Cómo es este encuentro con Hernán Cortés y los españoles que pues venían a caballo, cosas que no habían visto nunca? Exacto. Platícanos. Sí, en tu personaje. fue un momento y así lo percibimos, lo sentimos, digamos, a la hora de interpretar a Moctezuma. Un momento muy complicado, muy complejo en principio, porque tiene que ver con una serie de coincidencias, con los presagios de Moctezuma mismo, con esta idea del regreso de Quetzalcóatl, además con esta crisis política, vamos a decirlo así, que tenía encima Moctezuma, todos los pueblos, ya no estaban muy conformes, de hecho, por todo la situación que vivían de parte del Imperio Mexica, de tal manera que cuando llega Hernán, pues sí, en principio se cree
se cree que es, pues, como tú dices, extraños, hombres con barba. Nosotros, pues, nunca fuimos con barba. Caballos que los veían como venados, integrados el hombre. Eran seres extrañísimos, mitológicos, vamos a usar la palabra, de tal manera que Moctezuma, aún él, digamos, siendo el gran Tlatoani, el gran hombre, todo lo que él se sintiera, por encima de todo, Todopoderosísimo. todo, de pronto eso, obviamente en esta situación de desequilibrio, pues sí le complica, digamos, sí le No, complica. no, claro que le puede. Le puede. Sí, sí, Lo sí. mete en contradicciones, dudas, autocuestionamientos, miedos sobre eso. Es muy importante. De pronto el gran hombre, verlo con un pavor en sí mismo para tomar decisiones que de pronto, pues, lo vamos a ver en la serie. Sí. Lo vamos a ver, pues, ¿Cuál fue dudosas. para ti el reto más imponente a la hora de enfrentar a este personaje? Porque, pues bueno, no es personificar a un malo, a un bueno, a un padre, me parece... Es algo particular, Ana, porque en principio, digamos, no estamos atacando a los personajes ni la historia a partir del bien y el mal, porque en aquel entonces para nosotros el bien y el mal no era digo, por ahí. Eso viene después ya con otras la religión. interpretaciones, está bien. Exactamente. Entonces, el primer gran reto es que Moctezuma, estudiosos, grandes historiadores, antropólogos, lo que quieras, lo conocen perfectamente bien, porque fue un ser que existió. El pueblo mexicano lo tiene perfectamente bien aquí. Aunque sean estampas, no sabemos exactamente físicamente cómo era. Sabemos que era nieto de Nezahualcóyotl. Exacto. Esto Además, de entrada, no, mira, sí. nada más, imagínate, el gran poeta Iraxayácatl, hijo de Axayácatl. Entonces, todo, digamos, lo sabemos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a aportar? A ver. Entonces, bajarlo del pedestal Pues sí. y ponerlo a ras, al tú por tú, como ser humano, para hacer un análisis y ir entendiendo un poco sus decisiones. Y desde luego, pues el hombre pues tiene virtudes y defectos, ¿no? Claro. Y a partir de ahí comenzamos a entender. Es decir, tenemos que atacarlo humanamente, porque de la otra manera, si lo Descríbanos tomamos humanamente. humanamente, era un hombre culto, Sí, muy culto, de sabio. bien comer, sabio a fondo, De buen vivir también. de buen vivir, amoroso, Sí. de buen vivir. Pasiones Tenía profundas. Pasiones profundas. Sí. Amaba Sí, sí, sí. profundamente. O sea, era... Ojo alegrón también. No, bastante alegrón, y que lo permitía también el entonces cultural, moral y político. No, bueno, y él era un espectáculo. Era- ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Todos sus gustos. Era le fascinaban los olores, las flores, las plumas. El oro no era un metal importante realmente, de ahí que los españoles también pues dijeran, ¿cómo que no? En Europa sí, era claro, muy importante. importante. Limpísimo, un gran guerrero, un gran místico, que también tiene que ver ese punto, ese momento, ese pensamiento del entonces, porque nos vamos a hacer muchas preguntas y nos hemos hecho muchas preguntas. Que de eso se trata, De ¿no? eso Al se final de trata. cuentas. Exacto. Este gran encuentro, finalmente, 500 años, Así sí es. tenemos que hacernos muchas preguntas, buscar respuestas. Totalmente, ¿no? Hacia nosotros mismos. Me parece que es importante que obviamente los mexicanos veamos esta serie para, bueno, porque nosotros estamos haciendo un punto de vista, es una perspectiva de estos dos grandes hombres, y que el espectador determine, porque habrá cosas que nos encanten y otras que nos duelan que no nos mucho. molesten, Que sí. nos molesten, y para eso está ahí. Es como si pusiéramos un tema en la mesa, Sí, es un tema de debate. de debate. Desde siempre, ¿no? Sí. Sí. Desde siempre. Ahora tenemos la fortuna de llevarlo a la pantalla con una estructura maravillosa que Háblanos de esta estructura. Exacto. La estructura de la serie es, a partir de cada uno de los personajes, por ejemplo, Moctezuma, cómo ve a Cortés, Cuitláhuac, la Malinche, todos son, digamos, son 8 capítulos. Sí. Y cada capítulo hay un personaje principal, digamos, que va a ir viendo, aunque estemos todos en cada de los demás, pero así, el primero, el segundo, el cuarto, el quinto. En mi caso, Moctezuma, en el
quinto capítulo, por ejemplo, y así cada quien. Entonces, más o menos, haz de cuenta que Cortés es como si estuviera en una pasarela, ¿no? Una relación, y obviamente, y cómo nos vio él, ¿no? Entonces, es interesante cómo se propone, porque no tan solo es una línea dramática en la historia de un personaje nada más, ¿no? Sino a través de esta forma vamos a ver a este encuentro de estos dos grandes y penetrarnos a aquellos momentos en la gran cultura mexica y también vamos a ver la gran Tenochtitlán, que es importante, como Cortés, como Hernán vio la gran Tenochtitlán. ¿A ti qué es lo que, después de esta reflexión profunda y del estudio de la historia, ¿no? Después de este gran personaje, que además ya lo juzgarán ustedes, amigas y amigos, pero lo interpretas con maestría, ¿qué te deja? Me deja, creo que soy mejor mexicano. Ahora me entiendo un poco más por qué soy, como mexicano. Cosas que interiormente, que racionalmente, de pronto es difícil desarraigarse. Cuando menos, por lo pronto, me he entendido mejor. No, digo, somos lo que somos, Exacto. pero claro que tenemos una historia que contar y que vale la pena conocerla profundamente. Pues estamos listos para disfrutar de estos 8 capítulos. Hay una gran expectativa, hay una gran expectación y la producción también es imponente. Ya nuestros mejores jueces son quienes nos acompañan en sus hogares, pero invítanos. Pues sí, pues yo los invito a que vean esta serie, es muy importante. Es una serie, es una historia que le debemos a México, es una de las historias más fascinantes del mundo. Es nuestra historia, Totalmente, además. totalmente. Entonces esta historia es para los mexicanos y de los mexicanos para el mundo, digamos, ¿no? Claro. Que el mundo también tenga una visión de lo que sucedió en aquellos momentos y que ha determinado, digamos, una historia conjunta de una parte de toda Latinoamérica. No, bueno, hablamos de los 500 años de este encuentro cultural, de este choque de dos mundos. Exacto. Y en la producción también, porque es mexicana con españoles. Exacto, y viceversa. Exacto. Dagoberto, ¿jugamos al filo, asociación de ideas? Venga. Lo primero que se te venga a la mente. Así es. Moctezuma. Dios. Hernán. Otro Dios. La Malinche. Una gran mujer. La historia. Fascinante. Mexicas. Mi lengua. Cultura. Para todos nosotros. Educación. Lo mejor que debíamos tener. México. Mi corazón. Muchísimas gracias, Dagoberto. Gracias. Felicidades. Hemos tenido oportunidad de ver así pedacitos, pero con eso ya estamos listos para verlos a todos y disfrutar de este gran encuentro cultural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo.